¿Por qué le llamamos encargado al personaje que hace las veces de ministro de Seguridad, que fue sacado del Instituto de la Propiedad, el señor Pompeyo Bonilla? Es muy simple la respuesta que les planteamos y se los mostramos aquí, en Actualidad de 2011. El encargado. ¿Por qué encargado? Encargado policial en todo caso. Aquí está la respuesta. En la Gaceta 32640 del 10 de octubre de este año aparece el acuerdo de nombramiento del señor Pompeyo Bonilla. Ahí mismo aparece el acuerdo de cancelación de quien fue secretario de Estado, el señor Óscar Arturo Álvarez Guerrero. Es el acuerdo número 52-2011. El presidente de la República, en uso de las facultades de que está investido, pues acordó lo siguiente. Primero, nombrar al ciudadano Pompeyo Bonilla Reyes como encargado ad honorem de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Es decir, que no tenemos secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, hay un encargado y está ad honorem. Por ad honorem no sabemos si es que no le paga el gobierno salario o solo es ad honorem para el caso de la función de encargado del Ministerio de Seguridad. Y estaría devengando entonces el salario como el mero del Instituto de la Propiedad. A lo mejor es más atractivo que el sueldo de secretario de Estado, que solo son 80,000 lempiras. A muchos esto no les gusta. Pero esos son otros 100 pesos. Aquí lo que les hemos querido confirmar es por qué entonces hay que llamarle encargado y no ministro al señor Pompeyo Bonilla. Él es el encargado de esa Secretaría de Estado, no es el ministro, no es el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad. Es encargado, ad honorem, está de choto ahí. No sabemos si esto significa que puede hacer un buen o mal trabajo, a saber. Otro temita que queremos compartir con ustedes el día de hoy, aquí en Actualidades 2011. La pregunta que planteamos, ¿quién gerenteará la empresa nacional portuaria? Hoy es martes, día de Consejo de Ministros, pero como no está el don ni está la doña, andan de viaje, aunque la doña no sabemos si ya vino. No sabemos si se va a realizar el Consejo de Ministros y si se realiza, si van a tener el temple, la autoridad necesaria para prorrogar un acuerdo presidencial que fue emitido en su momento gubernamental oportuno para no sacar a alguien, sí sacarlo de un lado, ponerlo en otro y finalmente en vez de uno que haya 3 o 4. Y esto lo decimos porque ese acuerdo tiene fecha límite, esa intervención tiene fecha límite y lo desglosamos aquí en Actualidades 2011. ¿Quién gerenteará la empresa nacional portuaria a partir del próximo lunes 2? No, porque es feriado, martes 3. Vean ustedes. En una sesión de Consejo de Ministros, esto fue el 28 de junio de este año, se autorizó la intervención de la empresa nacional portuaria, dicen que por influencia de la secretaria de Estado Hillary Clinton, otros dicen que por actos de corrupción, se dieron un montón de hipótesis. Pero en esa sesión del Consejo de Ministros entonces se anunció que venía la intervención. La intervención es vigente a partir del 1 de julio y termina el 31 de diciembre, el próximo sábado. Eso dice el decreto. Es más, este acuerdo presidencial, decreto del Consejo de Ministros, se puso por encima de una ley aprobada por el Congreso Nacional, que es la Ley Orgánica de la Empresa Nacional Portuaria. Porque este acuerdo, además de intervenir en funciones administrativas la Empresa Nacional Portuaria, dejó en suspenso el Consejo Administrativo de esa institución. Un acuerdo presidencial deja en suspenso una ley.
¿Cómo es eso? Pues aquí en Honduras se da eso. Que una ley aprobada con todo el procedimiento que manda la Constitución puede ser sustituida, suspendida por un acuerdo presidencial. El Consejo de Junta Directiva de la Empresa Nacional Portuaria durante todo este tiempo no ha funcionado, porque ahí lo manda el acuerdo. Continuamos entonces acá. 28 de junio se aprobó la intervención, el 1 de julio empezó la intervención y termina el próximo sábado. Se nombró como interventores al señor Roberto Ordóñez, este jefe de campaña del presidente del Congreso Nacional. Bruno Fontana, que asesoraba a quien estaba ahí en la gerencia, y al señor Luis Beltrán Gómez. Este ya había estado en el gobierno del señor Maduro, y mal no, del señor Callejas. Y a él se le atribuye la responsabilidad por aquel anticipo de los frigoríficos famosos, que ahí están de adorno en la Empresa Nacional Portuaria. Pues a estos tres señores se les encargó la administración de Puerto Cortés, de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés. Por Empresa Nacional Portuaria se entiende, además de Puerto Cortés, La Ceiba, Castilla y San Lorenzo. Pero estos tres señores, tres gerentes prácticamente, sustituyeron a uno. Y el subgerente todavía está en funciones ahí también, al igual que el gerente. Se les encargó, esta es una intervención sui generis, nunca antes se había dado. Primero, que se interviene parcialmente, no en su totalidad, porque los actos administrativos se dividieron. Puerto Cortés para uno, claro, la parte principal del queque, por decir el supermercado, y las chicleras se las asignaron a quien estaba de gerente, y sigue de gerente entonces el señor Maynor Pinto, únicamente para Castilla, La Ceiba y San Lorenzo. En vez de un gerente y un subgerente, ahora hay 4 gerentes y un subgerente. Continuamos entonces, acá. Se mantuvo en el cargo de gerente a Maynor Pinto con funciones administrativas en Puerto Castilla, La Ceiba y San Lorenzo. O sea que el hombre sigue siendo parte del engranaje de la Empresa Nacional Portuaria. Y por eso preguntamos, ¿quién va a gerentear a partir del próximo 3 de enero del 2012 la Empresa Nacional Portuaria? Y hacemos esta advertencia porque, insistimos, hoy hay Consejo de Ministros, pero si no hay hoy, a lo mejor será para cuando venga el hombre. Y como con un simple decreto con fecha anterior y se reserva la edición de la Gaceta para que no haya problemas ahí de un vacío legal, podría ser que la actual Junta Interventora la dejen por otro tiempo. Pero si no hay acuerdo que le dé vigencia a otro periodo a esta Comisión Interventora, pues el viernes tienen que agarrar sus bártulos y regresar de donde vinieron. Y el martes 3 de enero del 2012, entonces estaría regresando a sus funciones en propiedad como gerente de la Empresa Nacional Portuaria, Maynor Pinto. Porque el hombrón se fue la señora también, o sea, la ministra de la Presidencia. El Consejo de Ministros lo puede presidir el señor Áfrico Madrid, pero no sabemos si esos señores van a tener el agallaje de decir, miren, el otro año en los primeros días vamos a tener ese problema. O dejamos las cosas como están y que regrese quien nunca fue suspendido, porque solo fue suspendido en las funciones administrativas en Puerto Cortés, pero en el resto quedó con todas sus funciones. O prorrogamos el periodo de la Comisión Interventora. Y a todo esto en Puerto Cortés hay un movimiento porque dicen que como se quiere privatizar la Empresa Nacional Portuaria, pero ese es un espejismo, porque al final poquito queda de la Empresa Nacional Portuaria para que no esté privatizada. Y hay un molote ahí entre algunos porteños que dicen que les quieren quitar la única fuente de empleo y todo lo demás.
El problema de esas fuentes de empleo que cada vez que hay un gobierno, sea liberal o nacionalista, son los mismos. Si llegan los liberales, pues los mismos llegan a la portuaria. Y si llegan los nacionalistas, los mismos llegan a la portuaria. O sea que el resto de la población de Puerto Cortés no se beneficia de eso. Solo un grupito privilegiado, y a lo mejor por eso es que no les da mucho resultado. Eso de la lucha contra la privatización de la empresa nacional portuaria. Pero ahí hay un dilema. Ahí hay un dilema. Porque insistimos, el sábado termina, según el acuerdo presidencial, las funciones administrativas de la empresa, de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional Portuaria que encabeza el señor Roberto Ordóñez, Bruno Fontana y Luis Beltrán. 3 gerentes. Y según los porteños allá, pues no es mucho lo que han hecho. Fíjense, la empresa nacional portuaria el próximo año va a operar con el presupuesto de este. Cuando eso ocurre, significa que al Ministerio de Finanzas no se envió el presupuesto de esa institución, entonces mandan el mismo. En vez de mejorar, parece que está empeorando, porque un pinche presupuesto no lo pudieron elaborar 3. Y según el presupuesto que se aprobó hace poco en el Congreso Nacional, los 1.500 millones con los que trabajó la empresa nacional portuaria son los mismos 1.500 millones con los que va a trabajar el próximo año. Si no pudieron hacer ni un presupuesto, a saber qué más estarán haciendo ahí. Por lo pronto una pausa, ya regresamos con más aquí en Actualidades 2011. Sorpresas te da la vida. Pendiente. El suceso del día, Noti6 se lo informa en su celular. Envíe Suceso al 1050 desde su Tigo y entérese antes que nadie de las noticias más importantes de nuestro país. Suscríbase ahora, es gratis. Solo envíe Suceso al 1050 e infórmese con Canal 6. Continuamos en Actualidades 2011. Una sugerencia a nuestros amigos televidentes que no podemos atender llamadas. Cualquier asunto, pues vía mensajitos, pero llamadas imposible, por lo menos a esta hora. Luis te lo saluda, dice. Bueno, le agradecemos. Nuestro punto de vista de hoy, telas. Esté pendiente. Les va a tomar quizás por sorpresa la pregunta que les planteamos aquí en Actualidades 2011 el día de hoy. ¿Qué hará el INE en el 2012? Por INE se entiende el Instituto Nacional de Estadísticas. A lo mejor el mayor conocimiento que se tuvo de esta institución del Estado fue durante aquella crisis de la cuarta urna, porque se decía que el INE sería el encargado de levantar esa encuesta, de coordinar todo lo de la encuesta, de la cuarta urna, y así sucesivamente. Y se los vamos a plantear para que cada quien haga también sus propias conclusiones, sus propios análisis, que puedan levantar hipótesis y hasta especular, porque aquí todo es permitido en Honduras. ¿Qué hará el INE en el 2012? Y se los detallamos de la siguiente manera. Vean ustedes. Un nuevo censo de población y vivienda, eso es lo que hará el INE, porque el último censo de población y vivienda es el número 16 de población y el quinto de vivienda. Cuando se realiza este trabajo, entonces se matan 2 pájaros de una sola pedrada. Se hace el censo de población y se levanta un censo de vivienda. Pues podría ser que el próximo año entonces actualicemos la cifra, porque si usted ha escuchado que ahora somos más hondureños que en el 2001, pues únicamente es una proyección en base al crecimiento que ha reportado la población, o por lo menos las estadísticas.
de acuerdo al comportamiento de años anteriores. No es un dato real. Se dice, la población hondureña crece a un ritmo de tanto por ciento anual. Entonces se van calculando. Pero los que somos, la última vez que supimos realmente cuántos éramos fue en el 2001, cuando se levantó el 16º censo de población y el 5º de vivienda. Y vean ustedes, ese dato del censo del 2001 le sirve al Tribunal Supremo Electoral para la distribución de los diputados especialmente. Y ahí hay un error, porque un departamento con mayor cantidad de habitantes tiene menos diputados que otros que tienen menos habitantes. Es el caso de Santa Bárbara, que tiene menos población que Olancho, pero Santa Bárbara tiene 9 diputados y Olancho solo tiene 7. Pero el otro año, ¿el INE podría hacer un nuevo censo de población y vivienda? Esa es una pregunta que planteamos. Y la otra pregunta que planteamos es, si no va a hacer un censo, no van a levantar un censo de población y vivienda, ¿hará una encuesta tipo cuarta urna? Porque como han vuelto a sonar los tambores de esto de un diálogo para restablecer esto de la Asamblea Nacional Constituyente. Y recordemos que lo de la cuarta urna ya ven en qué terminó. Y dicen algunos que todavía seguimos pagando las consecuencias, al extremo que Ecuador no nos reconoce todavía como gobierno. Y dicen que aquel es calenturiento, pero está en su derecho. ¿Por qué planteamos estas dos preguntas en Actualidad de 2011? ¿Por qué tal planteamiento hoy? Y que ustedes dirían, este está fuera de contexto. Por lo siguiente, se acaba de aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. En ese presupuesto está la Administración Central y las instituciones descentralizadas. Entre las instituciones descentralizadas se encuentra el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. El presupuesto con el que trabajó el INE este año fue de 48.2 millones de lempiras. Eso es lo que el año pasado les aprobaron y con eso tuvieron que arroparse. No sabemos si la cobija les ajustó. Para el próximo año, según ese presupuesto, si hay un error, pues es responsabilidad del Congreso Nacional y de lo que mandó Finanzas también. Pero para el próximo año 2012, para el año que está por venir, el INE tendrá un presupuesto de 178.6 millones de lempiras. De 48.2 pasa a 178.6 millones de lempiras para el 2012. Hay un incremento en este presupuesto del 270 o 271% entre un año y otro, entre el 2011 y el 2012. Y esto llama la atención, porque no sabemos si un censo vale tanto. ¿Cuánto es esto? Que el INE va a disponer de 130.4 millones de lempiras más en el 2012 que en el 2011. ¿Será tan caro un censo en este país? De población y vivienda. Ya lo decía, el último es en el 2001. Y por eso es que planteamos la pregunta, ¿qué hará el INE el próximo año? En el 2012, para que le hayan aumentado en esa proporción el presupuesto. Podría tratarse de un error, que en vez de 48 sean 78. Pero ahí aparecen en el presupuesto 178 millones de lempiras. Y como ahí en el Congreso Nacional, pues no revisan. Y cuando aprueban solo van leyendo, ponen a don Rigoberto Chan Castillo. Artículo número 15. Aprobar el presupuesto del Instituto queda aprobado si hay votación. Pum. Y como nadie pone atención, porque todos están charreando ahí en el Congreso Nacional cuando se dan estas discusiones. Ojalá sea un error, pero si no, tendrían que explicarnos cómo justificar ese incremento. ¿Cómo? De
perdón, de 48 a 178 millones de lempiras de un año para otro. Y el INE se encarga de los censos y las encuestas. Y como aquella vez en el 2009 estuvo de moda la encuesta de la cuarta urna y hoy está volviéndose a retomar esto del diálogo proconstituyente, entonces vamos a encontrarnos con una sorpresita en el año 2002. Y habrá que hacer las investigaciones, pero el asunto en estos momentos, en estos días, es que los funcionarios de gobierno poco atienden el teléfono, especialmente a periodistas, porque tienen la idea de que en estos momentos un periodista que llame a un funcionario es para pedirle un saludo navideño, o pedirle las Pascuas, o para la manzana, o para lo que sea. Y por eso entonces o no contestan o ignoran la llamada. Pero estaremos al pendiente. Vamos a tratar de ubicar a alguien de presupuesto 1 o presupuesto 2 para que nos explique cómo una institución recibe un incremento de presupuesto del 270%. Porque no creemos que un censo de población valga 130 millones de lempiras, hombre. Y en cuanto a lo de las Fuerzas Armadas que están diciendo que no tienen 40 millones para seguir con el operativo real, esos señores solo llorando se la pasan. Se han estado barzoneando durante todo este tiempo en los batallones, especialmente esos generales, coroneles, subtenientes y todo lo demás. Hasta panzones, cuando usted los ve, uno no sabe cómo son militares y tienen una timba más grande que un niño culichoso. Ahí tienen suficiente presupuesto y dejen de estarse lamentando. Y hay denuncias de que los chiris están empezando a hacer lo mismo que la policía, dicen, a atorar a la gente. Un recorrido periodístico aquí en Actualidades 2011, nuestro punto de vista de hoy, telas. Iniciamos en México, la prensa, sangre inocente. La prensa gráfica en Guatemala, H. Blum. Debemos de entender, el hospital atiende 23 menores quemados. Los tercos están en todos lados. La Tribuna, peligro operativo relámpago, colapsan cementerios de pobres. El Heraldo, 7 lempiras le suben a la bolsa de cemento y 82 muertos dejó Navidad. Hasta ayer eran 63. Tiempo, más impuestos, impuestos y aumentos, FOSDE. Para financiar el presupuesto de la Administración Central se debe adquirir nueva deuda. Y Guillermo Bueso dice que la política cambiaria nos llena a todos de dudas. La prensa en Nicaragua, canasta básica impagable. ¿Y dónde no? Diario Extra de Costa Rica, Navidad roja con 21 muertos. Y están preocupados en Costa Rica. Y aquí son 88. C-Caribe en República Dominicana, jueces de altas cortes asumen grandes retos. Argentina, Clarín, este año pusieron 3.143 millones en aerolíneas, más subsidios para una empresa en crisis. Aquí subsidian con los rayos gamma a los importadores y a los exportadores. El servicio por utilizar, el costo por utilizar el servicio es 27.50 de dólares por contenedor. El dueño de la mercadería que va adentro solo paga $5, el resto se lo traga la portuaria. El País, hoy, o un gabinete clave marcaría hoy el rumbo del Lino, esto es en Bolivia. La tercera en Chile, encuesta revela que chilenos están poco dispuestos a sacrificarse por el medio ambiente. Hoy en Ecuador, español, el 9% del PIB mundial lo habla. Color ABC en Paraguay, en MOC, mienten para encubrir un negociado. El Comercio en Perú, diálogo sobre Conga se reanuda hoy sin Santos. El Observador en Uruguay, gobierno pide sensatez por suba de precios en balnearios. El Universal en Venezuela, sin concluir, 54% de las casas expropiadas en 2010. En Europa, España, Público, el rey defiende que toda actuación censurable debe ser juzgada y sancionada. Y con ello concluimos el recorrido periodístico de hoy aquí en Actualidades 2011. Por lo pronto, nuestro punto de vista.
telas. En Actualidades 2011, este es nuestro punto de vista. 50. Son tantos en este gobierno que muchos dejamos de contar. Nos dieron por todos lados. Al principio fue para el fortalecimiento de los ingresos. No tocó tablita ese primer trancazo. El último de que se tiene conocimiento es la tasa por seguridad. Porque el de la salida por los aeropuertos dicen que no pasará. Lo que nadie sabe es qué hicieron con tanto dinero recogido si en finanzas siguen jugando al coyol partido, coyol comido. Van a salir diciendo que la crisis del 28 de junio del 2009 todavía nos está pasando factura. Preocupa que el FOSDE pronostique que viene otro paquetazo de doble filo, más impuestos y más aumentos en tasas por servicios. A lo mejor buscarán un nombre rimbombante para que nos haga gracia el asunto. Pero como le pongan patas arriba o patas abajo, el golpe es igual de fuerte para los hondureños, quienes ya no hayamos qué hacer por la inseguridad ciudadana y por la pirracha que se gana. La única esperanza sería que, como viene el año de las elecciones primarias, los diputados del partido en el poder, identificados como el artículo 71, lo pensarán 2 veces antes de aplicar el leñazo. Por lo menos la tal alianza parlamentaria se opondría y algún sector del Partido Liberal. ¿Será que están pensando en cobrarnos por respirar? ¿O por los pasos que demos para llegar a casa? ¿Por los ventosos o flatulencias que nos echemos? Vea y no sea que hasta las malas miradas tendrán su impuestito. Clemencia, cachos, la cobija del pobre ya no ajusta. Además, ¿de dónde tela si no hay arañas? Dejen de pullar al macho con vara corta, que en una de esas podría aparecer una pijama pueblerina y a echar pulgas a otro lado. Es nuestro punto de vista. En Actualidades 2011, este fue nuestro punto de vista.